Qué bajón, boludo. Qué bajón. Vos me mirás y decís, tío Guta, ¿qué te pasa? Oh, qué bajón. Hice todo el video de 20 minutos y no me di cuenta que esta porquería estaba apagada. ¿Vos podés creer que me di cuenta porque me agarró tos? Por esto que te digo que me empieza a picar la garganta. Me agarró tos y digo, bueno, voy a apagar para seguir hablando y me di cuenta que estaba apagado y lo prendí. ¿Vos podés creerlo, boludo? ¡Qué mamón! 20 minutos hablando al pedo. Me cacho en el momento que compré este micrófono para ecualizar exactamente espectacular mi voz. Que deje de ser sangrante y sea un canto a todos los ángeles. ¡Qué garrón! 25 minutos de video y no me di cuenta que estaba apagado. ¿Vos podés creer qué guacho mamón? Bueno, no importa. Sé que estoy oxidado, sé que la presentación no me sale igual, pero vamos a intentarlo y vamos a ponerle toda la onda y a rehacer por 15ª vez este video. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a una nueva edición de este apartado llamado La Descontracturación, y que trata de noticias que a nadie le importan, pero que todos necesitan saber. ¿O no? Soy el hijo de Guta y voy a ser su anfitrión en todo este trayecto que vamos a compartir de noticias, y los invito a darle seguir y a darle me gusta en mis redes que están en la caja de comentarios, donde también encontrarán unos links de donaciones que el que tiene ganas pasa por ahí, y las puse ahora en la gorra. Saqué el ¿cómo se llama? El índice PAM, porque en Argentina el PAM cambia todo el tiempo y no podía estar aumentando los links todo el tiempo, así que esa es la gorra. El que pasa deja lo que gusta, o lo que puede, o lo que siente que quiere dejar. ¿Está bien? También va a estar el link del último video que sacamos, donde está la petición a Change.org, que dice que no queremos más que las plataformas de stream hagan lo que quieran con nuestro tiempo, y la instigamos a si van a cancelar una serie, que tengan la obligación de, aunque sea, hacer o cerrar todos los arcos en la misma temporada, o bien quitar los cliffhanger, ¿no? O dar un capítulo conclusivo, ¿está? Bueno, noticias descontracturadas. No hay que subestimar el apartado este. Está bien que no son como las noticias Bloody Mary o las noticias de viernes, porque esas eran como más de sangre, ¿no? Catárticas, esas que vos decís, oh, quiero carne en mis venas, quiero carne en mis muelas, quiero desgarrar a Disney. Bueno, aunque en este caso podemos llegar a ser la excepción. Si bien la digo descontracturada, creo que esto va a ser catártico. ¿Y por qué lo digo? Porque en este caso yo vengo diciendo, por más que me dicen naive o inocente, que se vienen tiempos de cambio. Cada vez más empresas se están apartando bastante de lo que es woke. Obviamente Disney está enquistada en eso, no se va a apartar, pero hay cuestiones como Netflix, como empresas que están deshaciéndose de su departamento del despertar. Se está sacando todos los piqueteros del despertar, ¿no? Ya que estamos en Argentina, usemos términos. Yo estoy en Argentina. Piqueteros que los tenemos de exportación por todos lados. Y en este caso, yo creo que por más que no lo digan, además de todo lo que vamos a leer en esta noticia, creo que también una de las razones de por qué dan de baja a Batichica es porque, como hay un cambio de raza y están viendo qué mal le está yendo a muchísimas producciones. Permiso si me pica la garganta y empiezo a toser. Empiezan a, ¿cómo se llama?, a darse cuenta de los fiascos y el boicot que le hacen a la gente. Si bien Warner le fue bien con Batman, que tuvo cambios de raza, lo cual puede ser una excelente película, pero yo creo que no podemos ser hipócritas. Si estamos en contra del despertar, por decirlo de alguna manera, esos cambios de raza que no tienen nada que ver, esos cambios de sexualidad que no tienen nada que ver, ya sea para hombres blancos o mujer o hombres, no importa, ya sea Blade que me lo quieras poner blanco, o no sé, Gordon que me lo quieras poner negro en este caso, ¿no? Está bien, son personajes que son medios como menores, ¿no? No es que me pusiste un Batman negro, o no sé, o Batman mujer, o Batman travesti. No es algo de eso. Pero igual no quita que esté mal, ¿tá? Entonces no podemos... Que la película puede llegar a estar buena, puede llegar a estar buena. Que puede tener un buen argumento, puede tener un buen argumento. Que tiene buenas actuaciones, puede tener buenas actuaciones. Que puede estar bueno los efectos, pueden estar buenos.
pero no podemos quejarnos, o sea, por una cosa y porque está buena en la otra no quejarnos. No, está mal. No tienen por qué cambiarlos. Inventen cosas nuevas. ¿Está bien? Ahora, ¿que puede ser más orgánico? Puede ser más orgánico. ¿Que puede estar mejor hecho? Puede estar mejor hecho. Pero no quita que esté mal. Si está mal, está mal. No está un poquito mal o un poquito bien. No, está mal. Que nosotros no nos duelan los ojos, que no nos agarre la misma úlcera, que todo lo que vos quieras. Pero está mal. O sea, robó porque... No es lo mismo, ¿no? Pero voy a sacar un ejemplo. Robó porque tenía hambre. No es lo mismo que robar por codicia. Las dos están mal. Podés tener un atenuante, si querés llamarlo así. ¿Tá? Mató en defensa propia. ¿Tá? Mató porque quería robarle a alguien. Obviamente, mató. Las dos están mal. ¿Tá? Pero una fue atenuante, si querés llamarlo así. ¿Tá? Tiene un atenuante. Vos te defendiste, no saliste a matar. Bueno, esto es lo mismo. Está mal que hagan los cambios de raza. Que vos digas, bueno, la película está copada. Bueno, ¿tá? Pero en este caso, de Batichica, es diferente. Te están cambiando todo de la heroína. ¿Tá? Y vos no me vengas a decir, pero vos sos machista. No, te estoy hablando, te estoy defendiendo una heroína. Y aparte una heroína que le están tapando los atributos de mujer, cuando fue también una característica muy copada de la heroína. A ver, si vos me preguntás, ¿a mí me gustan las mujeres así tan exuberantes? No, la verdad que no. O sea, no me van ni me vienen. No pasa tanto por ahí. ¿Es bonita? Sí, es bonita. ¿Es linda la figura? Es linda la figura. Está perfecto. Ahora, lo que nos estaban poniendo era totalmente diferente. Cambio de raza, un traje que no sugería nada, una mezcla de un cómic de los 80 con un cómic del 2015, ¿entendés? Donde Batichica era una adolescente saca selfies. ¿Entendés lo que te quiero decir? Bueno, me fui por la rama porque te iba a decir que estas noticias salvan vidas. Y vos me decís, tío Guta, ¿por qué salvan vidas? Bueno, salvan vidas porque vos imaginate esta situación, ¿no? Estás con un amigo, te fuiste a tomar unos mates en una plaza, o una amiga, a tomar unas plazas y empezás a charlar, y te quedaste sin temas. Uy, chucha. Y te acordaste que en el canal del tío Guta escuchaste una noticia de, no sé, cualquier cosa, una descontracturada, no sé, como la que sacamos hace un tiempo, que era para Indiana Cojones, la había puesto yo, para Indiana Cojones el tamaño importa. Y hablaba de los escorpiones y un montón de cosas, que por ahí debe estar el video para que lo vean. Bueno, y te pones a charlar de eso. Primera cita con una chica o con un chico, ¿no? Lo conociste en el, no sé, ponele en el foro de Messenger. Estás escribiendo, sí, saliste a tomar un café con la piba. O con el pibe. Y de pronto empezás a charlar. Silencio incómodo, no sabes de qué hablar. Te quedaste con... Ya hablaste de Messenger del capítulo 1 al 192. Listo. No me acuerdo si era el 192, pero por ahí andaba. Y hablaste hasta de Gran Messenger. Listo. ¿Y qué hablas? Y te acordás por ahí que sos de la población que no está suscripta al canal, que mira los videos y no se suscribe, pero viste un videíto que hablaba de, no sé, de Batichica y de los cambios. Y te pones a charlar y la chica dice, uy, cómo me interesa este pibe. Mirá qué conocedor del tema, qué conocedor de... Y todo gracias a ¿qué? A una noticia descontracturada en el canal del hijo de Guta. En ese momento, cuando terminaste la charla y le pudiste plantar un beso a tu chica o a tu chico, decís, tengo que ir a suscribirme al canal de Guta. Así que te espero con tu suscripción. Bueno, dicho esto, basta. Estoy contento porque vuelvo a las noticias. Ténganme un poquito de paz. Ya vamos a tomar el ruedo de nuevo. Pero la cuestión acá es una charla de amigos. Es divertirse y hablar de cosas que no siempre tienen que ser las noticias, ¿no? Las noticias las podemos dar. Cualquiera puede ir a un portal y leer la noticia, ¿no? Bueno. Y vos me dirás, tío Guta, ¿por qué estás de este lado? Así, tuki. ¿Por qué estás de este lado? ¿Por qué? ¿Por qué estás de este lado? Estoy de este lado porque si estoy acá le tapo los atributos a la chica. Y la chica tiene lindos atributos. Aunque me hace acordar mucho a Olivia Silverstone, ¿no? De la Batman y Robin, de los batipezones. Y escúchame, a ver, con la mano en el corazón.
Batichica es re bonita, tiene lindas curvas, tiene un montón de cosas. No es este traje de porquería que le van a poner. Y yo te pregunto, acá, si vos sos chica, ¿no te hace replantearte? Mirá qué bonita los rasgos, qué bonitos los atributos. ¿No te hace pensar en volverte lesbiana? ¿Eh? Pone a prueba tu heterosexualidad, ¿no? Y si sos lesbiana, te pone más, te reafirma tu postura. Y si sos de la comunidad LGBT, estás agradecido y te la querés encontrar en la calle. Y para que vean que no soy machista, si estuviera Henry Cavill y yo estuviera acá, también pondría en duda mi heterosexualidad. Si fuera gay, o de la comunidad abecedario, reafirmaría mi postura. ¿Por qué? Porque Henry Cavill es un hombre que cuando se ríe pone en tela de juicio tu heterosexualidad. Así que chicos, me estoy por eso por acá, para que puedan ver lo bonita que es nuestra Batichica y es lo que nos merecíamos. ¿Está bien? Vamos para allá y como dice nuestro amigo... Let the game begin. ¡Opa! ¿Por qué se me fue la ventana? No seas malo. Tenía todo alto preparado. A ver. Tuki tuki, ¿por qué comunica? Tutu, para que no vea un carajo. Ahí está. A ver si. Chucha. Perdón, ¿eh? Esto ya estaba preparado, no sé por qué no me lo está mostrando. A ver, ahí está. Bueno. Warner Bros. Publica una explicación oficial de la cancelación de Batgirl, ¿no? Uy, para que se me fue esto. ¿Saben lo que pasa? Que recién cuando puse el wallpaper se me vino todo se me vino todo para atrás. Pucha. No, preparé todo de nuevo, pero este no le vi. Y si yo no le vi, no sé por qué no le vi. Pará, vamos a poner esto ahí. Perdón, esto es totalmente en vivo, chicos. No, siempre preparo todos me conocen, pero bueno, estoy oxidado, muchachos y muchachas. Ahí está. Bueno, vamos a seguir. Warner Bros. Publica una explicación oficial de cancelación de Batgirl. Warner Bros. Publica un comunicado oficial sobre la cancelación inesperada de Batgirl mediante los rumores de una película fue eliminado debido a su mala calidad. Qué loco, ¿no? ¿Qué traspiés está teniendo Warner Bros. Con el tema de Amber Heard, con el tema de Ezra Miller, con Flash, con Aquaman? Qué problemas, ¿no? Encima de esto, ahora que está. Warner Bros. Emitió un comunicado oficial sobre la cancelación abrupta de la película Batgirl en DCU Extended Universe. Según The Hollywood Reporter, un portavoz de la compañía aclaró la decisión de terminar la primera película de acción en vivo de Barbara Gordon. Se debió a un cambio en la forma que se acerca a su mundo cinematográfico a los superhéroes. La decisión de no lanzar a Batgirl refleja el cambio estratégico de nuestro liderazgo en el que respecta al universo DC y HBO Max, dijo Warner Bros. Leslie Grace es una actriz increíblemente talentosa y esta decisión no es un reflejo de su desempeño. El que lo crea, perfecto. A ver, actriz totalmente talentosa, tal vez lo sea, pero vamos a ser sinceros, tenía una sola película hecha. Y no sé si era exactamente la principal, ¿no? Para esto me lo tengo que sacar, pues si no me va a hacer un copyright o algo por el estilo. Vamos a ser sinceros, que fue una de las cuestiones. Yo entiendo esta nueva política que está teniendo Marvel y DC de tratar de dejar a los actores grandes, que hay que ponerle mucha teca, y buscar nuevos. Pero a ver, si vos estás teniendo un universo en el que apostás, en el que sabés que estás metiendo truños todo el tiempo como los superhéroes, ¿no te buscás a alguien que te, ¿cómo es? Que te asegure la bocha? Está bien, lo iban a meter a Keaton. Pero a Keaton, ¿cuánto tiempo lo podés tener? Es Batichica. A lo sumo lo podés tener como un mentor, como alguien que está en la Baticueva orientándola o algo por el estilo. Pero esto va para la piba. ¿No podrías haber puesto una actriz un poco más conocida o que sepas que tiene buen papel como para que vos digas, me aseguro la bocha? En estos casos, después por ahí en otras cosas menos importantes podés jugar con actores, no sé, una comedia, una cosa de amor. Podés jugar con personajes, pero acá, que estás todo el tiempo tras pies, eso era una de las cosas que
se le retrucaba a esta película, ¿no? El cambio de raza y una actriz que viene no sé, del rap, creo que viene, una cosa así. La decisión, o pop, la decisión de papá, estamos increíblemente agradecidos con los realizadores de Batgirl, Scoob, Holiday Hound y sus respectivos elencos. Esperamos colaborar con todos nuevamente en su futuro cercano. La decisión de eliminar a Batichica provocó ondas en la fandom de DCU, ya que muchos comenzaron a cuestionar los motivos de Warner Bros. Varios expertos sugirieron que la película, que tenía un presupuesto aproximado de $90 millones, estaba en gran parte completa hasta el punto de que se estaban realizando proyecciones de prueba para obtener comentarios de la audiencia. Un informe reciente afirma que el proyecto se canceló por una deducción de impuestos, pero esto aún no ha sido corroborado oficialmente por Warner Bros. El elenco y el equipo de Batgirl aún no han abordado públicamente la cancelación de la película, pero los fanáticos han acudido en masa a las redes sociales en un intento de persuadir a Warner. Mirá que me he metido en foros. Cuando pasan estas cosas me meto en foros, me meto en grupos de Facebook y de un montón de cosas, y yo te puedo asegurar que todo lo que leía, nadie necesitaba esta película. Pero estos portales es como algunos youtubers, quieren quedar bien con Dios y con el diablo. Y no es así, o tomás posturas, algunas cosas, pero vos tenés una responsabilidad cuando comunicás. Y no podés porque ver si te llega un cheque o te invitan a un evento o te invitan al otro, cambiar tus posturas. Yo puedo entender que vos tengas posturas diferentes, ¿está bien? Pero no podés mentir así. ¿Cuánto? Esto debe ser como cuando Riva. Todo el mundo fue y se le dijo negra y le dijo mal, se metieron con la raza, con el sexo de la piba. Uno se había metido. Todo lo demás decían que era mala actriz y que estaba malo el guión. Esto es exactamente lo mismo. Para que estrene la película HBO Max, donde originalmente se planeó debutar. Hablando sobre la noticia, un ejecutivo anónimo de un estudio rival declaró que la decisión de cantear a Batgirl a pesar del progreso del proyecto era inaudita. Trabajé en esta ciudad durante 3 décadas y esto es una mierda, sin precedentes, así dijo el ejecutivo. Bueno, yo te voy a contar una cosa. Para mí yo tengo sentimientos encontrados con esto, ¿no? Porque yo digo, por un lado, tiene que haber sido muy mala para que vos te gastes $90 millones, por más que hayan habido cuestiones de impuestos, lo que sea, $90 millones y no pongas 15 millones de más para tirarla aunque sea en HBO Max. No te digo llevarla al cine, que por ahí tenés que poner más plata, ¿no? En publicidad, en las salas de cines y un montón de cosas. Pero en HBO Max, tu plataforma, no vas a gastar, no vas a poner, aunque sea para que tengas un poco más de contenido tu plataforma. Bueno, y acá está el sentimiento encontrado. Si vos te das cuenta que algo está malo, muchas veces es mejor perder esa plata que no largar un producto que te pueda jugar en contra. Más, sobre todo, si vos pensás que la plataforma te va a entregar contenido de mierda, por ahí podés desuscribirte y ellos ganan de eso, de las suscripciones. Aparte, si el boca a boca empieza a decir, qué malo que es esto, qué malo que los otros, que es una porquería, que esto de lo más allá, por ahí aleje a otros futuros suscriptores. Entonces, por ahí también se dieron cuenta de que, a ver, si esto sale mal, The Flash, que ya prende un hilo, te sale mal. Aquaman, que ya te pende un hilo y están diciendo que ya hay otra actriz que va a suplementar a Amber Heard, pero que bueno, están todos callados con el tema de Flash para no mover la ola, y con Amber también. Entonces por ahí decís, bueno, pierdo 90 y no pierdo más en lo que podría ser futuras cosas, como por ejemplo largar Aquaman o largar lo de Ezra Miller. Por eso te digo que tengo sentimientos encontrados. Por eso me parece que por ahí puede ser una buena decisión. Por ahí se dieron cuenta que ya hay tanto problema con esto de lo woke, que largar algo woke con un cambio de raza pueda ser peor, ¿no? Así que no sé, para mí puede llegar a ser una buena decisión, al margen de que estoy convencido de que debe haber sido una poronga, debe haber sido una mierda, un truño marca Amber Heard en la cama de Johnny Depp, a morir esto, a morir. Porque si no, no entiendo cómo con 90 millones y 10 más de producción y alguna cosita así no la tirás y tenés más contenido. Esto es haber sido desastroso.
Batgirl protagonizó a Leslie Grace como... Aparte me acuerdo, ahora lo vamos a ver, pero pará. Batgirl protagonizó a Leslie Grace como la titular de Barbara Gordon, aunque los detalles de la trama de la película aún se desconocen en gran medida. Se esperaba que la película narrara sus orígenes como la icónica luchadora contra el crimen. Se confirmó que Michael Keaton retomaría su papel de Bruce Wayne, también conocido como Batman, de a quien los fanáticos sospechaban que serviría como mentor de Bárbara. Brendan Fraser también fue... Por este pibe me da una lástima... Porque un montón, sufrió tanto este pibe para volver a la pantalla y ahora vuelve y pasa. Y ¿sabes lo peor de todo? Tengo miedo que lo tachen, jamás lo haría, pero que lo tachen de mufa. Porque con todo el quilombo que tuvo, que ahora justo le truñen la película, creo que igual ya tiene un papel para un profesor, creo con sobrepeso o una cosa así, que ya parece que se le están moviendo las cosas al chico, ¿no? Pero espero que no lo tachen de... La gente lo quiere mucho, Fraser, no creo que pase, pero bueno, esperemos que no. Pero me da mucha lástima por el pibe. Brendan Fraser también fue seleccionado para interpretar a Ted Carson, el antagonista de Batgirl, que tiene un traje muy similar al del villano de DC, Firefly. Los directores Edil y Herbie Vilail Falá prometieron a los fanáticos que su interpretación de Gotham City sería sombría, pero emocionante y colorida de una manera que honrará a los cómics. Ya con el traje te puedo decir que no. Y con lo que habían dicho que iba a representar esos cómics que te conté al principio del 2010, no creo. Pero bueno, creo que todavía vamos a tratar de tener la misma vitalidad visual en nuestra marca registrada. Se podría decir. Y homenajes al cómic, homenajes también a la serie animada de Batman y las películas de Tim Burton, dijo Harvey, dijo. Ta. Yo hice un compiladito rapidito nada más. ¿Recuerdan cuando saqué el video de estas dos navas que diciendo nosotras estamos salvando a todos los universos? ¿Me escucharon? Que era Sasha Calle, como Supergirl, y Leslie Grace como Batgirl. Bueno, chicas, ¿no pudieron salvar su propia serie y quieren salvar a todos los universos? ¿O quieren salvar al DCU? Esto pasa por ser bocón. Esto pasa por ser... Y esta es la moraleja de este video. No hay que boconear. Y por eso la recontrabanco, por más que no voy a verla... Bueno, prometí que iba a ver aunque sea 2 capítulos por esta actriz. La chica Titania de She-Hulk, la mala de She-Hulk, que todos salían a decirle, ese es peor que un Coldplay. Y es verdad, la verdad que el traje parecía hecho por mí, con la máquina de coser y un dedal, ¿entendés? Horrible. Pero la flaca salió a decir, a diferencia de un montón de actores que enseguida te empiezan a tachar de homofóbico, de nazi, de dinosaurio, de todo, esta flaca salió a decir, bueno, el traje está malo, pero las tetas están buenas. Perdonen, chicas, estoy diciendo lo que dijo la chica en el ¿cómo se llama? En el tweet. Las tetas están buenas, dice. Lo único que les pido es, denme una oportunidad. Yo creo que las voy a deslumbrar con mi personaje. Y se rió y tuvo buena y pidió una oportunidad y no salió a decir, ustedes son odiadores, ustedes esto. Entonces la rebanco. No sé si fue por estrategia o le salió del corazón. Pero por donde haya sido, me pareció un balde fresco para esta porquería que estamos viendo todos los fans cuando decimos que algo no nos gusta. Y no es odio. Riva era mala la actriz por donde la mires, por lo menos para ese papel. Otra cosita que saqué. Desde la madrugada, muchos amantes de DC Comics han estado esperando la respuesta oficial de Warner Bros. Pictures. La noticia no dejaba de sucederse. Unos medios aseguraban que The Batgirl era un auténtico desastre y por eso no querían estrenarla. Otros periodistas señalaban que el motivo de la cancelación era otro y apuntaban a una decisión del estudio de no estrenar producciones menores y centrarse en los grandes blockbusters cinematográficos. Por no hablar de Variety, que afirmaba que la cancelación podía verse a los impuestos de postproducción y estrenos superaban al costo invertido. Y era mejor entonces archivar la película y olvidarse de ella. Todo esto, pero sin respuesta oficial del estudio. Otra cosita, Collider. La decisión de no lanzar... Acá, el portavoz de Warner Bros. Le dio a The Hollywood Reporter una declaración oficial sobre la decisión de no seguir adelante con Batgirl. La decisión de no lanzar a Batgirl refleja el cambio estratégico de nuestro liderazgo y lo que respecta al universo DC y HBO Max. Leslie Grace es una actriz increíblemente talentosa y esta decisión no es reflejo de su actuación. Estamos increíblemente agradecidos por la cineasta de Batgirl y Scoop, Holiday Hunt y sus respectivos elencos. Bueno, esto es lo que le decía yo, ¿no? Durante la producción de la película, los directores de Warner
Broski y Larry Sarnoff dedicaron una serie de esfuerzos para reforzar a HBO Max, incluida la decisión de lanzar un video en vivo con la totalidad de la pizarra teatral en 2021 en masa. El riesgo resultó exitoso en la obtención de una gran base de suscriptores, pero obstaculizó las relaciones del estudio con algunas celebridades y agentes de primer nivel, que luego se modificaron con bonificaciones generosas. Sin embargo, cuando Zaslav, que es el CEO que yo les estoy contando, un tacaño notoriamente consciente del presupuesto, asumió el cargo después de la fusión de Warner Bros. Y Discovery en la primavera del 2022, la táctica directa de la transmisión se descartó una vez más para los largometrajes del estreno teatral. Ahí radica la ruina de Batgirl, supuestamente. Yo, que te diga, para mí eso debe haber sido un truño, pues si hubiera estado bueno, pones un poco más de guita y la estrenás, man. Vamos. Pones un poco más de guita y la estrenás, porque antes que perder 90 tenés algo que a la larga te puede dar en DVDs, alguna cosita, algún no sé, algún muñequito, alguna cosita, algún merchandising, poder por lo menos llegar a juntar toda la guita. 90 ahí ya los tenés tirados. Bueno, carta de los directores de Batgirl. A raíz de la cancelación de la película ya grabada por decisión de Warner, sus directores dieron su declaración pública. Estamos tristes y conmocionados por la noticia. Todavía no hemos podido creerlo. Como directores, es fundamental que nuestro trabajo se muestre al público. Y aunque la película está lejos de estar muy terminada, deseamos que los fanáticos de todo el mundo hubiesen tenido la oportunidad de ver y abrazar el corte final por sí mismos. Tal vez algún día lo hagan. Nuestro increíble elenco y equipo hicieron un gran trabajo duro para darle vida a Batgirl. Paréntesis. Me suena a, chicos, hagan fuerza para que tengamos un restore de Snyderverse. O sea, tengamos un restore de Batgirlverse. Porque esto fue lo que me sonaba acá. Tal vez algún día lo hagan. Tipo, chicos, salgan y hagan fuerza en las redes para que larguen la película. Que ojo, repito. Para mí la tendrían que largar, poner un poquito más de guita. 90 están tirados. Salvo que sea realmente una porquería. ¿Tá? Si es una porquería, ya te dije, tengo sentimientos encontrados. Si no es una porquería y es por una cuestión de impuestos, jugate, pone un poco más de guita y por ahí con un poco de ¿cómo se llama? Del stream, que la vendas acá, que la vendas allá, Netflix también, además de tu stream. Con el merchandise y eso puedes recuperarlo. Pero si no son 90, 100% tirados. Volvemos a cerrar paréntesis. Estamos eternamente agradecidos de haber sido parte de ese equipo. Fue un sueño trabajar con actores tan fantásticos como Michael Keaton, J.K. Simmons, Brendan Fraser, Jacob Scipio, Corey Hodgson, Rebecca Frost y especialmente la gran Leslie Grace, que ha tenido tantas películas y es una excelente cantante y realmente es como haber trabajado con la versión femenina de Al Pacino, quien interpretó a Batgirl con tanta pasión, dedicación y humanidad. En cualquier caso, como grandes fans de Batman, otra vez grandes fans de Batman. Todos son grandes fans hasta que después le preguntáis y nunca en la puta vida habían visto ni un cómic, como Kevin Smith en He-Man, como el de Resident Evil que ni sabía que había unos juegos, como no me acuerdo qué otro que sacamos en otros videos por ahí. Como el Waititi que no sabía que Natalie Portman había trabajado en Star Wars. Son todos grandes fans. Desde que éramos niños pequeños, era un privilegio y un honor haber sido parte del DCU, incluso si fue un breve momento. E intentaré disfrutar mi luna de miel, agregó Edil El Arby, que acababa de casarse ese mismo fin de semana, y bueno, Warner Bros. Discovery le dio un regalo de bodas. Pobre tipo, ¿no? Llévate, no sé, un frasquito de pastillas azul, guiño guiño, para que puedas disfrutar de tu luna de miel, guiño guiño. Así que bueno, chicos, espero que hayan disfrutado de... datito de color, pelotudo. Buscando a ver todo lo que había hecho esta chica, ¿no? Se había hecho la carrera musical, que había hecho, pues solamente tiene una sola película antes que esta, ¿no? In the Heights, que no sé qué habrá hecho, pues no la vi. Pero buscando, vi en la Wikipedia que en el 2021 hizo Bachatica. Mucha tos cuando toso. Hizo bachatica, no hizo batichica, hizo vaca chica o bachatica. Bueno, chicos, sin más que decirles y como siempre termino los videos, game over.